Vamos a entonces hallar la relación entre las escalas de temperatura. Hallamos entre dos conocidas. Vamos a hallar la relación matemática existente entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Para esto vamos a considerar los siguientes pares de datos. Ebullición del agua a 100 grados Celsius, que equivale a 212 Fahrenheit. Fusión del agua 0 Celsius, que equivale a 32 Fahrenheit. Para resolver problemas de construcción de escalas, esto se llama construcción de escalas de temperaturas, necesitaríamos sí o sí dos pares de datos equivalentes. Equivalente significa, por ejemplo, que 100 equivale a 212, sí, porque son el punto de ebullición normal del agua. Y 0 equivale a 32 Fahrenheit, porque es el punto de congelación. Eso es equivalente. Es como decir, un metro tiene 100 centímetros, ¿verdad? Un kilómetro tiene 1000 metros, eso es equivalente. Lo mismo acá en escalas de temperatura. Entonces, para construir escalas de temperatura, sí o sí necesitamos dos pares de datos equivalentes. Si no tenemos dos pares de datos equivalentes, el problema no se puede resolver. ¿Estamos? Y estos datos, obviamente, los hemos sacado de acá, ¿no? De estos datitos que, me olvidaba indicarles que tienen que saber de memoria. Sí o sí de memoria tienen que recordar el punto de ebullición del agua, el punto de congelación y el cero absoluto. De memoria, de las 5 escalas tienen que saber. ¿Vamos? Entonces, ¿qué hacemos para construir escalas? Vamos a hacer lo siguiente. Primero identificamos los dos pares equivalentes de temperaturas. Si tenemos, podemos resolver. Si no, es imposible, ¿no? Entonces, continuemos. Lo que hacemos es identificar lo siguiente. A ver, antes de eso, a ver, aquí les voy a explicar. Pongan lo siguiente. A ver, si yo les digo que tengo 1 metro y tengo 0,5 metros y quiero restarlos, ¿cuánto me sale la respuesta? 0,5 metros, ¿no ven? Ya, sencillo. Yo tengo esto su equivalente en centímetros. Tengo 100 centímetros. Yo tengo 50 centímetros. ¿Son equivalentes estos? Sí. 50 centímetros son equivalentes a 0,5 metros, así como 1 metro es igual a, aquí falta, ¿no? Esto es 100 centímetros. 100 centímetros. Así va, así equivale a 100 centímetros. Vamos a ordenar un poquito. 100 centímetros, 50 centímetros. Equivalen. ¿Su diferencia cuánto es? 50 centímetros. Ahora díganme ustedes, la diferencia, este delta, esta diferencia me salió 5 metros y aquí me salió 50 centímetros. ¿Son equivalentes? Sí, Inge. Sí. Sí. Ese mismo concepto, gracias, ese mismo concepto vamos a aplicar acá. Si 100 equivale a 212 y 0 equivale a 32, entonces su diferencia también tiene que ser igual. Eso vamos a aplicar a continuación. Para eso, nos vamos a dar un punto intermedio, ¿ya? Para construir la escala. Yo les recomiendo siempre al medio para que sea más sencilla la resolución de la construcción de escalas. Entonces, yo me he dado acá Celsius, acá está un punto intermedio, y su equivalente va a ser en Fahrenheit. Su equivalente. Entonces, antes de continuar, nosotros podemos decir que 100 equivale a 212 y 0 equivale a 32, entonces su diferencia, 100 menos 0, es lo mismo o es equivale a 212 menos 32. ¿Estamos? Primer punto. Podemos tener otra opción, como nos hemos dado este punto intermedio. Podemos decir que esta otra diferencia, Celsius menos 0, es igual a Fahrenheit menos 32. Está bien. O también podemos decir que 100 menos Celsius equivale a 212 menos 32. Fíjense que tenemos tres opciones. ¿Se entiende? Decíamos el mayor, 100 menos 0, 212 menos 32, los extremos. El extremo pequeño, Celsius menos 0, equivale a Fahrenheit menos 32, o 100 menos Celsius es igual a 212 menos Fahrenheit. Equivalen a lo mismo. Pero de estas tres opciones, yo solamente necesito dos.
De estas tres opciones que ustedes tienen, yo necesito 2. Y yo les recomiendo siempre que elijan el menor, uno de los menores y el mayor, porque de esa forma directamente la ecuación les sale. Estamos directamente, automáticamente la ecuación ya les va a salir, la relación de escalas. Entonces, es preferible agarrar este grande y uno de estos dos pequeños, ya, uno de estos dos, con el grande para hallar la ecuación directamente. ¿Con cuál de los dos hallarían? Estamos hallando con el de abajo. ¿Vamos? A ver, entonces, ahí está. 100 menos 0 equivale a 212 menos 32, los de rojo. Como Celsius menos 0 equivale a Fahrenheit menos 32, los de azul. ¿Estamos? Entonces, continuemos. Ahí está la gráfica. Y lo que vamos a hacer simplemente es aplicar esto que hemos hecho con los centímetros y metros. Agarramos y decimos eso, ¿no? Los de azul, el pequeñito. Celsius, esto que estamos viendo acá. Voy a borrar esto y esto, ¿no? O sea, todo esto. ¿Ya? 100 Celsius menos 0 equivale a Fahrenheit menos 32. ¿Se entiende? Esta parte, ¿no? Celsius menos 0 equivale a Fahrenheit menos 32, los de azul. ¿Cómo? Los de arriba, los grandes. 100 menos 0 equivale a 212 menos 32. 100 menos 0 equivale a 212 menos 32. ¿Se entiende? 100 menos 0 equivale a 32. Nuevamente voy a repetir. Para construir escalas tienen que tener dos pares de datos equivalentes, sí o sí. Si restamos, la diferencia también tiene que ser la misma porque son equivalentes. Ahora, tienen tres opciones para construir escalas, les decía, ¿no? El mayor, nuevamente estoy repitiendo, el mayor, los extremos, se dan un intermedio, se recomienda intermedio para que sea más sencilla la resolución, ¿ya? Pero tienen acá una diferencia mayor, tienen una pequeña diferencia con el intermedio y tienen otra diferencia aquí arriba. De las tres opciones, tienen que elegir dos. Se recomienda la grande y una de las dos pequeñas para que el problema le salga rápidamente, se halle rápidamente. De las tres opciones, eligen una grande y una pequeña. Y esto hemos hecho acá. Acá está, una grande y una pequeña. ¿Ya? Y con eso ya tenemos todo para construir la escala. A continuación, ahí está el dibujito de nuevo. La diferencia de azul en Celsius es igual a la diferencia en Fahrenheit, se escribe aquello, ¿no? Ahora la de rojo. Entonces, también 100 menos 0 es igual a 212 menos. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a dividir estas dos relaciones. Dividimos, ¿ya? ¿Y qué nos quedaría? Nos va a quedar de esta forma, ¿verdad? Simplificando. 0 obviamente se va a ir. Celsius sobre 100 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 180. Esto es construcción de escalas. Esto, por si acaso, cosas similares entran a sus exámenes y algunos no resuelven, les cuento. Esto es construcción de escalas. Pero podemos simplificar, sí, vamos a simplificar. Entonces, la décima de 10, de 100 es 10, la décima de 180 es 18, la mitad de 10 es 5, la mitad de 18 es 9, ¿verdad? Entonces nos quedaría la ecuación como Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Y esa es la relación entre la escala Celsius y Fahrenheit. Entonces, con este criterio podemos aplicar a todas las otras escalas de temperatura que hemos visto anteriormente y vamos a obtener esto. Y tienen que memorizarse estas expresiones. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos. ¿Estamos? Esto se llama construcción de escalas. ¿Ya? Tienen que conocerlo, no es muy complicado. Y ahora lo que vamos a hacer es ver lo que son las variaciones de temperaturas. Si analizamos las escalas Celsius, por ejemplo, tiene 100 partes, la escala Celsius del 0 al 100, del Kelvin al 100 tiene 100 partes, pero del Fahrenheit al 0 absoluto, perdón, al 0, punto de fusión del agua,
del hielo tiene 180 partes. Ya, entonces, si sacamos la décima, y vamos simplificando, vamos a ver que entre Celsius y Kelvin no pasa nada. O sea, una variación de un Celsius es igual a la variación de un Kelvin. Pero no ocurre lo mismo con el Fahrenheit, sino que una variación de Celsius equivale a 1,8 en Fahrenheit. Entonces, para no estar enredándonos mucho en aquello, quiero que recuerden esta expresión. ¿Estamos? Si ustedes revisan bien estas ecuaciones, lo único que le estoy anulando, ¿ya? Es en el denominador los números. Le estoy quitando menos 273, menos 32, menos 492, solo eso. Y como Celsius no tiene nada, no le quito nada. Y en vez de colocarle Celsius, le pongo delta Celsius, delta Kelvin, delta Fahrenheit, delta Rankine, delta Raymond. Con esto vamos a resolver variaciones de temperaturas cuando tenemos deltas, ¿ya? Eso vamos a ir resolviendo ejercicios el día de mañana. Bueno, tenemos, por ejemplo, los deltas de temperatura y podemos resolver esos casos. Problema 1 de temperaturas. La pregunta dice lo siguiente. Se crea una nueva escala de temperaturas llamada Z, donde el punto de fusión del hielo corresponde a 30 grados Z y el de ebullición del agua a nivel del mar de 280 grados Z. Halle, inciso A, la ecuación que relacione la escala grados Z con grados Celsius. Inciso B, la temperatura de una persona es de 36 grados Celsius. Convierte este valor en la escala Z. Y el inciso C, ¿a qué temperatura la nueva escala y la escala Celsius tienen el mismo valor? Esa es la pregunta. Si observamos bien, nos está pidiendo claramente en este problema que tenemos que comparar la escala Celsius con la escala Z. Nos están pidiendo aquello. Entonces acá la escala Celsius vamos a compararla con la escala Z. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque me pide el inciso A relaciones Z con Celsius. En algunos otros problemas nosotros tenemos que razonar un poquito y ver a qué escala corresponde A. ¿Ya? En este caso no, es directamente ya nos están dando a con qué tengo que comparar. ¿Ya? Recordemos, el punto de ebullición normal del agua, o sea, a nivel del mar, en escala Celsius es 100. No nos van a dar de dato, por eso tenemos que saber de memoria. Y el punto de fusión del agua ya es 0 Celsius. ¿Estamos? Ya tenemos nuestros dos pares de datos equivalentes. Cuando tengamos estos dos pares de datos equivalentes, recién vamos a poder construir las escalas de temperatura. ¿Ya? Entonces, ya tenemos los pares de datos equivalentes. Siguiente paso, nos damos un intermedio. Acá es Z, su equivalente en la otra escala, es decir, en escala Celsius. Siguiente paso, sabemos, decimos esta diferencia menor es igual a esta diferencia. Está con azul. Entonces, Z menos 30 es igual a Celsius menos 0. Anotamos. Grados Z menos 30 es igual a grados Celsius menos 0. ¿Estamos? ¿Cómo la diferencia mayor? La diferencia mayor es 280 menos 30 es igual a Celsius menos 0. ¿Cómo dividimos? ¿Ya? Entonces, esto que se traslade aquí abajo. Dividimos, entonces, 280 menos 30. 280 menos 30 es igual a 100 menos 0. Es igual a 100 menos 0.
Y ya hemos construido las escalas de temperatura. Esto es un examen por si acaso. Grados Celsius menos 30 sobre 280 menos 30, 250, ¿ya? Acá tendremos Celsius sobre 100. Podemos ir simplificando. Acá la décima se va en los décima. La quinta, acá tendremos 5 y aquí la quinta será 2, ¿verdad? Por lo tanto, la ecuación matemática que relaciona ambas escalas de temperatura es grados Celsius sobre 30, perdón, grados Celsius menos 30 sobre 5 es igual a grados Celsius sobre 2. Y este es el resultado del inciso A. ¿Qué les parece? Esto es construir escalas de temperatura. No es muy complicado, ¿verdad? Solamente tienen que recordar, tienen que siempre tener en cuenta los dos pares de datos equivalentes, ¿ya? Y realizar el paso de la igualación de las diferencias. Siempre les recomiendo el menor con uno mayor, para que la ecuación les salga directamente. Hay otra opción, hay esta opción más de menor. Si quieren la pueden hacer, pero van a tardar un poquito más. O pueden agarrar las dos menores, pueden hacer, van a tardar más todavía. Ya van a tener que simplificar todo aquello. Yo les estoy mostrando el camino más simple, más directo. ¿Ya? Agarrar el menor y el mayor. ¿Estamos? Entonces, con esto ya hemos resuelto el inciso A. Vamos a resolver el inciso B. Simple, reemplazamos en la ecuación, que le podemos llamar si ustedes gustan ecuación 1, reemplazamos en la ecuación 1 el valor de 36, ¿ya? El valor de 36 se reemplaza como es Celsius. Entonces en la ecuación 1, reemplazamos, en la ecuación 1 reemplazando, tenemos grados Z menos 30 sobre 5, todavía no hemos hecho nada en este lado, es igual a grados Celsius. Pero grados Celsius, ¿cuánto es? Es 36. En vez de grados Celsius que estaba acá, colocó 36. Y acá es sobre 2. Y despejamos grados Z. En el inciso C se nos pide, lo siguiente: ¿a qué temperatura la nueva escala y la escala Celsius tienen el mismo valor? ¿A qué temperatura la escala Celsius y la escala Z tienen el mismo valor? ¿Qué significa eso? ¿A qué temperatura la escala Celsius y la escala Z tienen el mismo valor? Me está diciendo, ¿sabe qué? Z es igual a Celsius. Eso es el mismo valor. Para que no nos confundamos, yo le puedo llamar, como son lo mismo, yo le llamaré X. ¿Ya? Al final de cuentas son lo mismo. O si quieren le llaman T, lo que ustedes quieren, ¿no? Entonces, ¿a qué temperatura tiene el valor? Z es igual a Celsius, es igual entonces a X. Reemplazamos en la ecuación 1 también. Por eso es importante construirse la escala de temperatura, porque se puede hacer con esto ya diferentes conversiones, cálculos, etc. Que es realizar directamente o hallar directamente conversiones. Entonces, con la ecuación 1 tenemos, como Z es igual a Celsius es igual a X, entonces en vez de Z yo le coloco X. ¿Estamos? De la ecuación 1. Menos 30, dice. Menos 30 sobre 5 es igual a Celsius, pero Celsius es igual a Z, es igual a X. Entonces, para no confundirnos, le hemos llamado X, ¿verdad? Entonces, X se reemplaza sobre 2. Y nuestro objetivo es hallar X. Hallamos X y el problema estaría resuelto. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? X menos 30 es igual a, voy a pasar a multiplicar a 5 medios de X. Acá sería menos 30, voy a pasar a restar al otro lado. 5 medios, ya sabemos que es 5 entre 2 es 2,5. X,
pasa x a restar al otro lado, tendríamos menos x, ¿ya? Entonces, menos 30 es igual a 1,5. 2,5 menos 1, 1,5 veces x. Entonces, x tendría el valor de negativo 30 sobre 1,5. 30 sobre 1,5. Nos dice la pregunta lo siguiente: se decide crear una nueva escala de ingeniería denominada ING, en la cual el punto de ebullición normal y fusión del agua es 666 ING y 66 grados ING respectivamente. Entonces, acá anotamos el punto de ebullición de la escala ING es 666 y el punto de fusión es 66 respectivamente. Construya la nueva escala ING. El inciso A es otra vez escribir la ecuación matemática, pero no nos dicen con quién. Revisemos los datos, continuamos leyendo el ejercicio. Si un cuerpo se encuentra a 200 grados ING, luego es enfriado en 20 grados Fahrenheit, ¿cuál será la temperatura del cuerpo en la nueva escala ING? Fíjense que ya nos están metiendo algo relacionado con Fahrenheit. Entonces, necesariamente tendríamos recomendable que igualarla con la escala Fahrenheit. ¿Por qué? Porque en el problema nos dicen más adelante que se va a ocurrir un cambio de temperatura en 20 grados Fahrenheit. ¿Estamos? Entonces, a resolver. ¿Qué hacemos? Punto de ebullición normal del agua, punto de fusión ya del agua. ¿Cuánto es en escala Fahrenheit? Tienen que recordarse de memoria, por eso les decía de memoria. 212 es el punto de ebullición normal del agua en escala Fahrenheit. Y acá tenemos 32 grados Fahrenheit, que es el punto de fusión del agua. Una vez que hacemos esto, revisemos que ya tenemos los dos pares de datos equivalentes, así que el problema ya está resuelto. El inciso A es construcción de escalas. ¿Cómo construimos escalas? Nuevamente, tercer ejercicio idéntico que estamos haciendo. Nos damos un intermedio, acá es grados ING, entonces anotamos ING. Al otro lado es grados Fahrenheit, entonces anotamos Fahrenheit. ¿Ya? Ya sabemos que tenemos que igualar las diferencias, ¿verdad? Les recomiendo siempre la primera de abajo, ¿verdad? Igual. ING menos 66 es igual a Fahrenheit menos 32. La diferencia. Grados ING menos 66 es igual a grados Fahrenheit menos 32. Con el mayor, con este, con la diferencia más alta. Esta diferencia es igual a esta diferencia. Entonces, ya, 666 menos 66, esta diferencia mayor, es igual a esta diferencia mayor, es igual a 212 menos 32. Ese es el procedimiento, ya, para resolver estos ejercicios. Y lo que hacemos es simplificar, ya. Acá tendríamos grados ING menos 66 sobre 600, ¿ya? Y este otro lado será grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. Y simplificamos hasta donde se pueda, ¿no? Aquí tendremos
la décima se quita, ya, se simplifica, perdón. Acá tenemos la mitad de 60 es 30, la mitad de 18 es 9, la tercera de 9 es 3, la tercera de 30 es 10. Y hasta ahí podríamos simplificar el problema, ¿verdad? Entonces, el inciso A sería, la respuesta del inciso A sería grados ING, ¿ya? Menos 66 sobre 10 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 3. Esa es la respuesta del inciso A. Hasta acá se puede simplificar. ¿Ya? Vamos con el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? En el inciso B nos piden, si un cuerpo se encuentra a 200 grados ING, ¿ya? Luego es enfriado en 20 grados Fahrenheit, ¿cuál será la temperatura del cuerpo en la nueva escala ING? Dice. Ya, aquí estamos entrando con el concepto de esto de variaciones de temperatura. Voy a escribir aquí un formulario pequeñito. Para temperaturas lo único que tienen que recordar es todo lo que se refiere a las punto de fusión normal del agua, cero o punto de fusión normal del agua, punto de fusión y también el cero absoluto, como habíamos mencionado. ¿Ya? Y las ecuaciones que tienen que recordar son estas. Se recuerdan, grados Celsius sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5 es igual a Rankine menos 492 sobre 9 es igual a Reaumur sobre 4. Esto tienen que recordar sí o sí. Por otro lado, esto es para transformar escalas. Por otro lado, para variaciones, cuando tengan variaciones, ¿cómo se van a dar de cuenta que son variaciones? Hemos hablado algo del pasaje, ¿verdad? Cuando vean generalmente esta palabrita se incrementa en, disminuye en, la variación es en, ¿ya? Entonces ya no se escriben estas ecuaciones. Para ese caso, para ese otro caso, se escriben estas ecuaciones. Delta grados Celsius sobre 5 es igual a delta grados Fahrenheit sobre 9 es igual a delta Kelvin sobre 5 es igual a delta Rankine sobre 9 es igual a delta Reaumur sobre 4. Estas tienen que utilizar cuando existan variaciones. ¿Estamos? Tienen que usar estas cuando tengan variaciones. Entonces, resolveremos el problema. Vamos a entrar ahora a no solamente convertir, sino al tema de trabajar con variaciones de temperatura. Si un cuerpo se encuentra a 20 grados ING, dicen, la temperatura de un cuerpo, ojo, fíjense lo que voy a hacer, la temperatura de un cuerpo es 20, dice. Entonces, si un cuerpo se encuentra a 20 grados ING, si un cuerpo se encuentra a 20 grados ING, luego es enfriado en 20 grados Fahrenheit. Cuando les digan se calienta o incrementa su temperatura, será positivo. Cuando les dicen se enfría o disminuye, obviamente como está disminuyendo, su valor será negativo. Disminuye en, luego es enfriado en 20 grados Fahrenheit. Luego es enfriado en 20 grados Fahrenheit. Hay la temperatura final. Me dicen, si la temperatura inicial es 20 grados ING del cuerpo y se disminuye en 20 grados Fahrenheit, halla la temperatura final. Entonces la temperatura final simplemente se halla de esa forma. La temperatura final es igual a ¿qué? A la temperatura inicial menos los 20 grados Celsius. ¿Estamos? Ya. Mucho cuidado hasta acá. Ahora bien, entonces mediante esta ecuación se puede hallar la respuesta.
La temperatura final es igual a 20 grados ING menos 20 grados Fahrenheit. Pregunta, ¿pueden restar directamente estos dos valores? O sea, la respuesta es 0. ¿Ya? ¿Cómo es? ¿Se puede o no se puede? A 200 había sido, no había sido 20, perdón, 200, pero igual. Esto había sido 200, perdón. Esto había sido 200, ¿verdad? 200 ING menos 20. Pregunta, 200 menos 20 será 180. No, no ve. Si fuesen 200 pesitos y 20 gatitos, la diferencia, 200 pesitos menos 20 gatitos, 180 pesos gatos. ¿Cómo es? ¿No ve? ¿Qué se hace? Se convierte. O sea, los gatitos hay que disfrazarles de pesitos y después los vamos a disfrazar, ¿no ve? Y después vamos a hallar la respuesta. O viceversa. A los pesitos los vamos a disfrazar en gatitos y restamos gatos menos gatos, ¿no ve? A eso se le llama transformar las escalas de temperatura. ¿Estamos? Entonces, acá mucho cuidado con lo siguiente. Esta es la temperatura inicial. Esta es la temperatura inicial. Temperatura inicial. ¿Ya? Aquí no, esta temperatura que está acá no ha sufrido ningún cambio. Sigue, es temperatura de 200 grados ING. Por lo tanto, le correspondía trabajar acá. Si ustedes quieren convertir 200 ING, tendrían que trabajar con acá, con esto. ¿Por qué? Porque esta temperatura, tal cual está 200 grados ING, es la temperatura de ¿quién nos dice? Si un cuerpo, del cuerpo nos dice, no es la temperatura X. Entonces, estos valores se transforman con esto. ¿Estamos? Pero, en este otro caso, esta variación, esto es delta Fahrenheit. ¿Por qué? Porque en el problema nos han dicho, lean textualmente, dice, se enfría en, y hay esa palabrita, se enfría en. Solo por el hecho de ver que este valor de 20 es el enfriado en, se utilizan estas variaciones de temperatura. Se utilizan estas variaciones de temperatura. Estas ecuaciones se utilizan. Ojo, mucho cuidado, se utilizan estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque son variaciones, porque dicen esa disminución o incremento, variación, etcétera, en 20 grados en este caso, ¿no? Por lo tanto, para transformar 20 grados, tengo que utilizar estas ecuaciones, porque dice en variación. Ahora, para transformar 200, si yo quisiera, tendría que utilizar las de arriba, porque aquí en ningún lado en la temperatura inicial de 200 grados encuentran en su redacción de estos 200 que es una variación, que es delta, que es en, disminuye o incrementa. Esta es la que le corresponde en 20 grados Celsius. ¿Se entiende? Eso tiene que quedar bien claro, porque si no se queda eso claro, se van a confundir y van a resolver mal los ejercicios. ¿Estamos? Entonces, si se entiende bien aquello, lo que nosotros tenemos que hacer es ver el camino más sencillo posible para resolver el ejercicio. Y voy a resolver el camino sin deltas todavía, ¿ya? Después vamos a aprender a hacer deltas, ¿ya? Con los otros ejercicios que vamos a ver a continuación. Voy a transformar, ¿ya? Voy a transformar 200 grados ING, ¿les parece? Voy a transformar 200 grados ING, lo voy a convertir a grados Fahrenheit. ¿Estamos? ¿Qué me dice la teoría, lo que les hablaba hace rato? Si yo quiero transformar 200 grados ING, tengo que utilizar estas ecuaciones, porque no es variación esta temperatura de 200 grados ING. Si yo quiero transformar 20 grados Fahrenheit, tengo que usar estas ecuaciones, porque estas son variaciones, porque en la redacción me dice en, disminuye en o se enfría en. Entonces, como voy a transformar 200 a Fahrenheit, utilizo las de arriba, es decir, esta ecuación matemática que teníamos hace un momento. ¿Ya? Entonces, simple, agarramos y copiamos la ecuación. Grados ING menos 66 sobre 10 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 3. ¿Estamos? Ahora, reemplazando valores, el valor 200 se reemplaza donde es ING, ¿verdad?
nos quedaría 200 menos 66 sobre 10 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 3. Bueno, ya hemos practicado bastante ya en esta parte, así que pues directamente vamos a calcular el valor de Fahrenheit. Sería 200 menos 66 dividido entre 10 por 3 más 32. Entonces, aquí tendremos una respuesta. 200 menos 66 sobre 10 por 3 más 32. El valor es, o sea, el valor acá, Fahrenheit, acá es igual a 72,2. O sea, ¿qué significa esto? Significa que 200 grados ING es lo mismo que decir, equivalen a 72,2, pero en escala Fahrenheit. Ya lo he disfrazado a los pesitos en gatitos. ¿Ya? Entonces, ¿puedo reemplazar en esta ecuación? Sí, entonces la ecuación se convierte en temperatura final es igual a, en vez de 200, voy a anotar 72,2. 72,2 grados Fahrenheit, dicen, ¿no ve? Menos 20 grados Fahrenheit. Ya los hemos disfrazado, ¿no ve? Entonces se pueden sumar gatitos con gatitos o pesitos con pesitos, pueden restar en este caso, ¿no? Entonces aquí el valor es 52,2 grados Fahrenheit. Pero revisemos la pregunta. La pregunta me dice lo siguiente. ¿Cuál será la temperatura del cuerpo en la nueva escala ING? Este resultado ya no es delta. Como ya hemos sumado este delta con esta temperatura que no era delta, al sumarse con esta temperatura que no era delta, esto ya no es delta, el resultado, o sea, la final. Esta final que hemos restado, esto era delta, ¿verdad? Esto era una temperatura normal, ¿ya? Al sumarse la temperatura del cuerpo menos el delta, ya se olvidan del delta, ya no existe delta. La temperatura ya es una temperatura con la que se puede trabajar y aplicamos entonces estas ecuaciones que tenemos arriba. Es decir, nuevamente vamos a aplicar esta ecuación, la ecuación de ING a Fahrenheit. Entonces, donde vamos a, ya acá vamos a introducir 52,2 para hallar la temperatura final en ING. Entonces escribimos aquello en la ecuación que nosotros tenemos, la ecuación principal, decimos grados ING menos 66 sobre 10 es igual, ahí reemplazamos lo que les decía acá, Fahrenheit nuevamente, Fahrenheit es igual a 52,2, entonces anotamos 52,2, ¿ya? Menos 32 sobre 3, ¿ya? De acá, a ver qué más podemos hacer. Grados ING menos 66 sobre 10 es igual a 133,33. Esa es la respuesta, ¿no? Ok, sí, bien, así. Vayan siguiendo, vayan resolviendo también ustedes los ejercicios, ¿ya? Para que vayan haciendo seguimiento, ¿no? No es lo mismo ver a alguien resolver por si acaso que uno resolver. Entonces ustedes pueden ir paralelamente resolviendo, ¿ya? Cuando ya tengan en estos casos, ¿no? ¿Ya? O por lo menos con la calculadora sigan, por lo menos con su calculadora estén recalculando lo que estamos haciendo acá. Imagínense que usted es parte del equipo de MasterChef y le piden templar una lámina de acero para el desarrollo de un cuchillo nuevo. Para esto, el acero se somete a tratamientos térmicos. Inicialmente se eleva la temperatura en dos etapas. Primero en 360 Fahrenheit. Vamos a ir anotando esos valorcitos. Primero inicialmente se eleva la temperatura en dos etapas.
Cuando me hablan de eleva la temperatura en dos etapas, ¿ya? Significa suma, porque se está incrementando, ¿verdad? En dos etapas, más 360, y luego en 200 grados Fahrenheit, más 200 grados, perdón, Celsius. Primero a 360 Fahrenheit y luego en 200 grados Celsius. Para finalmente enfriar bruscamente en 300 Kelvin. Como es enfriar, disminuir temperatura es negativo. Para finalmente enfriar bruscamente en 300 Kelvin. Si la temperatura final es 700 grados Fahrenheit, si la temperatura final es 700 grados Fahrenheit, determinar la temperatura inicial del acero en escala Celsius. Determinar la temperatura inicial en escala Celsius. Ahí está el problema. Tenemos una temperatura inicial que no nos están dando, y que esa es la que hay que dar. A esa temperatura inicial, que es esta, ¿ya? Se está incrementando más 360 grados Fahrenheit, luego más 200 grados Celsius, luego se disminuye en 300 Kelvin. El resultado de todo esto es la temperatura final. ¿Estamos? Y esa temperatura final ya me han dado de dato. La temperatura final es de 700 grados Fahrenheit. Lean bien la pregunta siempre. Me dice, tengo un cuerpo a la cual se incrementa la temperatura con una temperatura inicial, ¿ya? A la cual se incrementa la temperatura en 360 Fahrenheit, luego en 200 Celsius, luego se disminuye en 300 Kelvin, siendo la temperatura final igual a 700 grados Fahrenheit. Hallé la temperatura inicial. Eso nos están pidiendo. Estoy resumiendo el problema con otras palabras. Observarán que acá también dice en, acá también dice en. Acá para nada, es la temperatura inicial, no dice en, es la temperatura inicial nomás. Generalmente la temperatura inicial no va a ser un incremental, ¿ya? Y tampoco la temperatura final, ¿ya? Es la que hallamos generalmente con estas variaciones de temperatura, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es escribir de nuevo, reordenar un poquito. Reordenamos un poquito, voy a reordenar todo. La temperatura final es igual a la temperatura inicial que vamos a hallar, más 360 grados Fahrenheit, más 200 grados Celsius, menos 300 Kelvin. Menos 300 Kelvin. ¿Da? De ahí ya tenemos la respuesta, pero esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es temperatura final? 700, ¿verdad? Entonces aquí anotamos 700, pero Fahrenheit es igual a la temperatura inicial. Mi objetivo es hallar temperatura inicial. Mi objetivo es hallar temperatura inicial. Más 360 más, perdón, nunca se olviden de sus unidades acá en temperaturas, más 200 grados Celsius menos 300 Kelvin. ¿Estamos? Menos 300 Kelvin. ¿Qué más podemos hacer acá? Despejaremos, pero no se olviden, hasta acá podemos trabajar, ¿ya? No se olviden que esto es en, esto es en y esto es en. Y como son en, los que dicen en, se trabajan con deltas de temperatura, las ecuaciones que hemos visto hace un momento. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es llevar todos a una unidad común, ¿ya? A una unidad común.
Recomendable sería llevar a la escala Celsius directamente. ¿Por qué? Porque la respuesta se nos está solicitando en la escala Celsius. Así que voy a convertir 300 Kelvin a Celsius, ¿ya? Pero ojo, esto es delta, por lo tanto 300 Kelvin lo voy a convertir a delta Celsius, porque es delta. 200 Celsius lo voy a convertir a, bueno, ya está, ¿no? Aquí no hay nada que hacer, ya es esto delta Celsius, ¿verdad? Porque dice grados Celsius, ya no se le toca a ese 200 Celsius porque está ya en grados Celsius. 300 Fahrenheit lo voy a convertir a grados Celsius y es delta. Ojo, es delta porque dice en su redacción. Esto es lo que tengo que hallar. Y este valor que está con azul de 700, ¿ya? Esto lo voy a convertir a Celsius. Fíjense la diferencia. ¿Por qué aquí? Ustedes dirán, ¿por qué ustedes están notando aquí delta Celsius? Delta Celsius. ¿Por qué estamos anotando delta Celsius? Y estamos anotando delta Celsius acá. Y acá solamente le está anotando Celsius. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Recordemos lo que hemos avanzado anteriormente. Estas son variaciones de temperatura porque en su redacción al leer se incrementan en 360, como es delta. Luego se incrementa en 200 Celsius, entonces en. Pero ¿por qué acá no está trabajando? Porque ya está convertido, ya está en Celsius. ¿Para qué vamos a convertir algo que ya está convertido? Ya está resuelto esta temperatura, no hay nada que mover. Y vamos por este otro lado. Kelvin es incremental, sí, pero es una disminución en 300 Kelvin. Entonces es delta Celsius. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces lo que tenemos que hacer es recordar, la ecuación que transforma Kelvin a Celsius y Fahrenheit a Celsius en deltas. En deltas, entonces, acá en deltas, cuando nos dicen esto es delta. Vamos a recordar un pedacito de todas las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Yo quiero Kelvin a Celsius. Recuérdense, delta Kelvin sobre 5 es igual a delta Celsius sobre 5 también. Y con relación a Fahrenheit es delta Fahrenheit sobre 9. ¿Recuerdan? Aquí todavía le falta 2 más, pero por el tema del espacio no nos interesa. Y en este problema no nos interesa. Ahora, cuando nosotros tengamos directamente las temperaturas tal cual son, como es esta, ¿ya? Las temperaturas normales, yo le llamo. Entonces, acá, ustedes no son deltas. Entonces, yo quiero transformar de Fahrenheit a Celsius. ¿Cuál es la ecuación que transforma Fahrenheit a Celsius en temperaturas normales? Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a Celsius sobre 5. ¿Se recuerdan? Aquí venía Kelvin menos 273 sobre 5, etcétera, ¿no? Pero no nos interesan los demás porque solamente tengo que convertir. ¿Ven la diferencia? Delta se aplican deltas. Temperaturas normales se aplican ecuaciones normales. ¿Cómo se dan de cuenta? La temperatura inicial y final generalmente siempre son las normales. Estos incrementos y decrementos al medio, estos son los que los hacen delta, son deltas y hay que trabajar con las ecuaciones delta. Entonces vamos convirtiendo. Vamos a convertir. Lo primero, vamos a convertir 700 grados Fahrenheit, vamos a convertir a grados Celsius. Como es temperatura normal, aplicamos esta ecuación. Si ustedes quieren, esto le llamamos las ecuaciones 1 y esto las ecuaciones 2. Las ecuaciones 2 primero vamos a escribir. Entonces tenemos Fahrenheit menos 32 sobre 9. Pero Fahrenheit, ¿cuánto es? Es 700, directamente. 700 menos 32 sobre 9. ¿De dónde saca esa ecuación? Dirán, fíjense, acá está la ecuación. Ya por el tema de espacios directamente estoy anotando. En vez de Fahrenheit, acá, en vez de Fahrenheit, acá, en vez de Fahrenheit, estoy metiendo 700. 700 menos 32 sobre 9. Y al otro lado tenemos Celsius sobre 5. Ya ustedes pueden despejar directamente, ya hemos practicado bastante, ¿no?
Entonces acá será, ¿cuánto saldrá grados Celsius acá? Directamente ustedes pueden obtener, entonces, 700 menos 32 por 5 dividido entre 9. 700 menos 32 por 5 dividido entre 9 sale 371,11. ¿Estamos en lo correcto? 371,11. Eso es la temperatura 1. ¿Estamos? Ya tengo la temperatura 1. Vamos con la temperatura 2. Esta temperatura o este delta. Vamos con este delta. 360 grados Fahrenheit, que es delta. Este es delta. Tengo que convertir a delta Celsius con las ecuaciones de arriba porque son deltas. Entonces, acá está, ¿no? De 1. Entonces decimos, voy a escribir nomás acá, delta Celsius, ¿ya? Sobre 5 es igual a delta Fahrenheit sobre 9. Pero delta Fahrenheit, ¿cuánto es? Delta Fahrenheit, ¿cuánto es? Es 360. 360. Entonces, acá sería 360 Fahrenheit sobre 9. Entonces nos quedaría delta Celsius. Voy a pasar a multiplicar, 5 pasa a multiplicar por 5 sobre 9 por 360. Entonces, delta Celsius es 5 por 360 dividido entre 9. Y tiene el valor de 200, si no me equivoco, ¿no? 200. ¿Estamos? Ya tenemos delta Celsius igual a 200. Acá está. Vamos con el tercero. Acá. El tercero. 300, que es delta. 300 Kelvin lo tengo que convertir a 300. Le voy a convertir a delta Celsius. Lo voy a convertir a delta Celsius. ¿Estamos? Entonces, acá está, Kelvin, delta Celsius, ¿no? Delta Kelvin sobre 5 es igual a, perdón, no es grados, es Kelvin nomás, no hay que olvidarse eso. Sobre delta Celsius sobre 5. Si ustedes observan, delta Celsius sobre 5, si ustedes observan, los 5 se van. Y es lo que decíamos en teoría al inicio. Delta Kelvin es igual a delta Celsius. Entonces, como delta Kelvin es igual a 300, delta Celsius también va a ser igual a 300. Y ya tenemos nuestra tercera variación de temperatura. Si esto le llamamos, por ejemplo, la ecuación alfa, la principal, la ecuación alfa, la clave, la importante, reemplazamos entonces todos en la ecuación alfa. ¿Ya? Reemplazando todos en la ecuación alfa, mismo color, fíjense el azul, 700, ¿a cuánto equivale? A 361. Entonces, en vez de 700, voy a colocar 371,11. Aquí estoy reemplazando. ¿Estamos? Aquí estoy reemplazando. ¿Estamos? ¿Ya? Es igual a la temperatura inicial. Anotaremos las unidades para que no se confunda. Esto es grados Celsius, porque hemos convertido a grados Celsius. Es igual a la temperatura inicial. Temperatura inicial, acá está. Temperatura inicial. Más, ¿ya? 360 Fahrenheit equivale a 200 Celsius. Entonces anoto más 200 grados Celsius que corresponden acá, ¿no? Y por último tenemos estos más, aquí nos voy a anotar con otro color, cuidado que no nos olvidemos, ¿ya? O si no, van a disculpar, para que no se confunda, voy a volver a copiar la ecuación para que se entienda, ¿ya? Cuidado que, como la pizarra es pequeña, cuidado que no se esté entendiendo. La ecuación alfa era, acá vamos a reducir un poquito más, la ecuación alfa era 700, estoy volviendo a copiar simplemente para que se den de cuenta, temperatura inicial, estoy volviendo a copiar 360 grados Fahrenheit, ya, más 200 grados Celsius, menos 300 Kelvin. Esta era la ecuación principal, la ecuación alfa, ¿verdad?
¿ya? Aquí voy a reemplazar para que nos demos de cuenta, ¿ya? Entonces, 700 equivale a 371,11 grados Celsius, ya está transformado, Celsius. Es igual a la temperatura inicial, esta es la que queremos hallar, así que la dejamos de más, este es el objetivo. Más 360 Fahrenheit equivale a 200 Celsius, equivale a 200 Celsius, estos equivalen a 200 Celsius. Pero también hay otro 200, a no confundirse. Este no ha necesitado transformación ninguna porque ya estaba en Celsius, por eso se mantiene. Entonces aquí nos sale 200 también grados Celsius. ¿De dónde sale este 200? Este desde el inicio estaba acá. Como ya estaba en Celsius, ya no tenía que hacerse nada, se ha mantenido. Menos 300 Kelvin, pero 300 Kelvin también es igual a 300 grados Celsius. ¿Estamos? También es igual a 300 grados Celsius. Entonces el resultado nos daría, no sé si estoy en lo correcto, temperatura inicial igual a 271,11 grados Celsius. Esa sería la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, si se ha entendido este problema, ya sabemos trabajar con deltas de temperatura. Deltas de temperatura, ojo, en esa palabrita, no se olviden, en. Se incrementa en, le está diciendo que la variación, la diferencia es. Mientras que estas otras temperaturas son normales, son la temperatura del cuerpo, la temperatura de algún sistema, etc. Se trabaja con las ecuaciones normales. Entonces, en este tipo de casos donde hay incrementos, decrementos, es nomás saber diferenciar entre lo que es escalas, variaciones de temperatura y variaciones o temperaturas normales. ¿Ya?